Te doy la bienvenida al lugar donde el tiempo y el espacio han sido fracturados. En este lugar siempre será de noche y mis lunas siempre estarán cubiertas de sangre. Te doy la bienvenida a mi mente, la bienvenida al horror de Walter. Buenas noches. En una ocasión anterior te hablé del caso de Elisabeth Fritzl, una chica de Amstetten, Austria, que fue hecha prisionera en el sótano de su casa por su propio padre, quien la convirtió en su esclava sexual durante 24 años. En aquella ocasión, la madre de Elisabeth, Rosemarie Fritzl, no tenía idea de lo que su marido había fraguado durante mucho tiempo atrás. No creyó que hubiese alguien con una mente tan perversa, y mucho menos que se tratase de su mismo marido. Lo curioso que tiene este caso es que tiene una semejanza con el que voy a presentarte hoy, y es la similitud en los nombres de las mujeres que acompañaron en un matrimonio a dos monstruos que serán recordados en tanto la humanidad tenga la capacidad y los recursos para preservar su historia. Rosemarie Pauline Letts nació el 29 de noviembre de 1953 en Devon, Inglaterra. Su madre sufría de una enorme depresión y su padre padecía esquizofrenia paranoide. El hombre era completamente inestable y económicamente disfuncional. Siempre creía que los demás fraguaban algún plan en su contra y se mantenía escudriñando en las cosas de otros, puesto que pensaba que su esposa o sus hijas e hijos le robaban alguna de sus pertenencias. Llegaba enarbolando el cinturón en todo lo alto y golpeaba a todos los niños que se atravesaran en su camino hasta que la madre se interponía y recibía la paliza por ellos. Sin embargo, Rosemary siempre fue silenciosa y sumisa desde que nació. Eso le valía convertirse en la hija favorita. Esto sería determinante para el modo en que ella concebiría el mundo para siempre, pues pudo conversar con su padre y darse cuenta de que él no era el temible ogro que todos creían. Rosemary pensaba que sus hermanas y hermanos merecían los castigos por su mal comportamiento. Es posible que su padre le demostrara afecto de un modo demasiado personal, acariciándola lo suficiente para no abusar de ella, pero estimulándola en el punto exacto para denotar una sexualidad precoz. Rosemary solía pasearse por la casa tan solo con una toalla cubriendo su cuerpo después de darse una ducha. Sentía tanta curiosidad por las sensaciones que se despertaban en su cuerpo cuando estaba con su padre, que practicaba sexo oral a su hermano menor en secreto y durante las noches. A los 15 años, sus compañeros de escuela solían burlarse de ella por su sobrepeso, así que creyó que todos los chicos de su edad eran unos cretinos y buscó la aprobación de hombres mayores, creyendo que serían más comprensivos con ella. A los 16 años, mientras aguardaba en una parada de autobús, miró a un hombre de 28 años con rasgos faciales muy duros que se acercaba a ella para invitarle un pan y llevarla a donde quisiera para que no estuviese sola en aquel lugar tan sombrío. Ese día marcaría una gran historia para Inglaterra, una bastante oscura. Aquel hombre se llamaba Frederick Walter Stephen West, nacido en 1941 al occidente de Londres. Cuando era niño, sus compañeros de escuela lo molestaban por el tamaño de sus orejas y su cuerpo extrañamente desproporcionado, pues tenía las quijadas demasiado grandes al igual que las manos y unos brazos muy delgados. Frederick creció entre mujeres y se convirtió en el favorito de su madre, quien lo sobreprotegía y le indicaba que ignorara a todos aquellos que lo molestaran, y que ya habría alguien que lo entendiera en el futuro. Mientras su madre lo hacía sentir protegido e incómodo a la vez, él miraba a su padre asediando a sus hermanas. Eran una familia muy pobre y la madre de Frederick era obesa. Al no tener muchas opciones por su fealdad y pobreza, su padre se dedicó a abusar sexualmente de sus hijas. Frederick, consentido por su madre y llevando una buena relación con su padre, quien trataba a sus hermanas solo como objetos, aprendió que en el mundo la gente no es tan importante si no es capaz de satisfacer sexualmente a los demás.
Al estar su padre buscando satisfacción en sus propias hijas, la madre de Frederick lo eligió a él como desahogo sexual. Frederick envidiaba a su padre por tener sexo con sus propias hijas, razón por la cual lo veía con admiración. Su obsesión con el sexo lo hacía incapaz de concentrarse en actividades que requirieran pensar, motivo por el cual decidió abandonar la escuela a los 15 años y convertirse en trabajador de una granja. A los 17 años tuvo un accidente en una motocicleta. Fue tan terrible que quedó en coma y le instalaron una placa de metal en la cabeza. Al restablecerse, le dijeron que su motocicleta había desaparecido. Probablemente se la habían robado. Aquello le infundió una gran rabia hacia el mundo, pues le había costado mucho esfuerzo comprársela. Había intentado tener una vida simple, hacer algo bueno con lo poco que tenía. Ahora había gastado sus ahorros para nada. Después de eso, cuando tenía 20 años, se le acusó de embarazar a la hija de un amigo de sus padres. La chica solo tenía 13 años de edad. Esto originó que lo echaran de casa y se viera obligado a arreglárselas por su cuenta. Intentó ser un albañil, pero fue descubierto robando herramientas. Lo despidieron. Sin dinero ni otras oportunidades de tener una vida agradable, se involucró con una prostituta escocesa llamada Rena Costello, que estaba embarazada. Decidió casarse con ella en 1963 y llamaron a la hija Charmaine. En 1964, Rena tuvo una hija de Frederick, y por ese tiempo conocieron a una mujer llamada Anne McFall. Se mudaron con ella a Gloucester, donde él encontró un empleo en un matadero. Fue allí donde aprendió técnicas de desmembramiento que más tarde le serían muy útiles. Rena y Frederick discutían todo el tiempo, por lo cual ella decidió abandonarlo y regresar a Escocia. Él se quedó con ambos hijos en casa de Anne, quien se embarazó de Frederick y le pidió que se divorciara de Rena y se casara con ella. Harto por tenerla fastidiando con eso todo el tiempo, Frederick decidió estrangularla mientras continuaba embarazada y la enterró en un parque, mutilando los dedos de sus pies y manos, algo que sería su sello característico en los demás asesinatos. El 29 de noviembre de 1968 fue que las miradas de Rosemary y Frederick se cruzaron por primera vez. Bill Letts, el padre de ella, se opuso enérgicamente a la relación y, dado que su hija solo tenía 16 años, amenazó con llamar a la policía. No obstante, la relación continuó. La situación tan precaria en que vivía Frederick lo llevó a robar, pero fue aprehendido y encerrado. Justo en ese momento, Rosemary descubrió que estaba embarazada y salió de la casa de su padre para vivir en el remolque donde vivía Frederick con sus hijas, y se dedicó a cuidarlas mientras cumplía su condena. En 1970, Rosemary dio a luz a su hija Heather, pero las presiones económicas la agobiaban y no parecía ser que el día en que su gran amor saliera de la cárcel. Así que decidió adoptar el sistema opresor que su padre utilizaba con sus hermanos cuando era niña. Realizar esto no era suficiente. La comida escaseaba y las niñas requerían demasiados cuidados. Rosemary no vio otra salida más que la prostitución. Pero aún así, era demasiada carga tener que cuidar a tantas niñas. De ese modo, en 1971, Charmaine repentinamente desapareció. Cuando Frederick salió de la cárcel, no se inmutó cuando Rosemary le dijo que había asesinado a la niña. Por el contrario, cuando Rena volvió de Escocia para buscar a su hija, Frederick la estranguló, le mutiló los dedos de pies y manos y después la enterró al lado del cadáver de Anne McFall. Fue así que la pareja de asesinos seriales Fred y Rose West iniciaría su recorrido de asesinatos en Inglaterra. Dada la frialdad con la que Rose reconocía haber asesinado a la niña, añadiendo lo excitada que se ponía al imaginarlo sometiendo a sus víctimas, Fred reconoció en aquella mujer a su putrefacta alma gemela. Poder hablar abiertamente entre ellos de los asesinatos que habían cometido favoreció enormemente su actividad sexual, llevándolos a explorar un universo inédito de maldad que despertó su hambre de sadismo. En enero de 1972,
Fred y Rose se casaron y se mudaron de su viejo remolque a una casa en el número 25 de Cromwell Street. Rose se prostituía para obtener dinero, dándole tiempo libre a Fred para adecuar el sótano de la casa en una mazmorra de tortura sexual y sangrienta. La primera víctima en padecer los tormentos del interior de ese lugar fue Anna Marie, la hija que Fred tuvo con Rena. Mientras Rose le sujetaba los brazos, Fred la violaba sin piedad. La niña de 8 años fue amenazada con recibir horrendas golpizas si se le ocurría contarle a alguien sobre lo que había sucedido en el sótano. En tanto la pequeña no se atrevió a contarle a nadie las violaciones, estas se volvieron una constante. No fue sino hasta que tuvo la edad suficiente para escapar con su novio que consiguió liberarse de aquella abominación. Los West decidieron contratar a una joven de 17 años llamada Caroline Owens como niñera. La chica no sospechaba el tormento que aguardaba por ella en el interior de aquella casa. Un día fue maniatada, desnudada y violada. Fred la amenazó con golpearla si le contaba a alguien, pero Caroline los reportó ante la policía de todos modos, aunque fue incapaz de testificar contra ellos en un juicio, motivo por el cual un juez les concedió su libertad bajo fianza. Fred se dedicó a modificar el sótano y también el resto de la casa, con el fin de perfeccionar su lugar de violaciones y muerte. De igual forma, su evolución en los procesos de tortura proliferó bastante. A una chica de 15 años llamada Carol Cooper la raptaron él y Rose mientras caminaba por la calle. Rose se dedicó a golpearla sin piedad y le introdujo el puño en los genitales. Otra víctima fue Lucy Partington, una estudiante universitaria que un 27 de diciembre aguardaba por un autobús para volver a casa, pero Rose y Fred la encontraron y le ofrecieron llevarla. Nunca volvió a su hogar. Fue sodomizada y descuartizada en el sótano de los West. Una niña de 15 años llamada Shirley Hubbard fue envuelta con cinta adhesiva, pudiendo respirar únicamente a través de un delgado tubo de plástico que le introdujeron por la nariz. Se dedicaron a golpearla y la dejaron así por varios días. Juanita Mott, de 18 años, fue amordazada con calcetines y después enredaron su cuerpo con cables, de tal modo que no podía moverse. Después la colgaron del techo y la utilizaron como piñata, regocijándose con su sufrimiento. La dejaron colgada allí hasta que llegó el momento de asesinarla. Para Fred y Rose, no existían otros seres humanos en el mundo excepto ellos. Una de sus hijas decidió contarle a su mejor amigo el abuso del que era víctima desde prácticamente su nacimiento. Como represalia, Fred la golpeó en el sótano y después la violó y asesinó. El terror generado por ellos terminaría hasta que una chica relatara a un amigo que al asistir a una fiesta en casa de los West, fue drogada y violada por ellos en 1992. Este amigo acudió a la policía y el detective Hazel Savage fue asignado al caso. Al acudir en busca de pornografía infantil, se registró el interior del número 25 de la calle Cromwell y se encontró el material y evidencia suficiente para arrestar a Fred por los crímenes y a Rose por su complicidad en los actos. En total, fueron 13 las víctimas de asesinato, todas golpeadas, violadas, estranguladas, desmembradas y enterradas en el lugar más próximo al de su tortura. Fue hasta 1994 que las investigaciones llevaron a obtener una orden de cateo para aquella casa, donde finalmente se encontraron los cuerpos de 9 de sus víctimas. Fred se declaró culpable de todo y se suicidó en su celda ahorcándose con una cuerda hecha de sábanas. Rose negó saber al respecto de esos asesinatos, pero durante el juicio se reveló su complicidad en los hechos y fue declarada culpable. Actualmente sigue en la cárcel. Es posible notar que tanto Fred como Rose creyeron que sus padres hacían lo correcto al golpear y violar a sus propios hijos, y al buscar imitarlos para poder ser felices,
perpetraron algo tan horrible que es recordado hasta nuestros días por la crueldad que exhibieron. No cabe duda que los sótanos poseen historias realmente escalofriantes. ¿Qué harías tú si tuvieras un sótano únicamente para ti? ¿Serías capaz de hacer algo semejante a lo hecho por Fred y Rose West? Comparte este video con más personas. Suscríbete a Valter's Horror si deseas seguir al tanto de más casos como este que tengo reservados para ti. Da me gusta en Facebook y sigue a Careo Lux en Twitter. No olvides que el horror de Valter apenas comienza.